Buenas tardes, mis amigos, mis amigas, en esta bellísima tarde, en esta propicia tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat, en la presencia de nuestro patrón, de nuestra referencia, de nuestro norte en el mejor sentido, ¿verdad? De lo que es nuestra referencia y nuestro ejemplo en todo, Yahshua HaMashiach. Entonces vamos a estar en esta ocasión con Manual del Mensajero, el capítulo 10, en su primera parte, de los versos 1 al 21 del libro de Lucas. Antes tenemos que hacer un repaso, o es pertinente hacer un breve repaso para lo que ha venido sucediendo en estos días, que yo creo que es profético también y hay que expresar algo, aunque sea de pasada, para que podamos llevarlo de una manera siempre placentera y regocijándonos, como se va a regocijar Mashiach al final de esta enseñanza, ¿verdad? Compartir ese regocijo, regocijarnos con él. Y para regocijarse es necesario entender lo que está pasando, ¿verdad? Hacer un examen a lo que estamos visualizando y oyendo. Este mundo que, por ejemplo, parece que no sirve de nada que Elohim bendito nos tenga bendecidos con un sol resplandeciente, con el canto de las aves por la mañana, con la vegetación que podemos ver y hermosear nuestros ojos con ella y en ella. Uno se sube, ve, visualiza y ve un árbol que está a tu lado y te puedes dirigir al árbol porque hay que predicar a toda criatura, ¿verdad? Y te puedes dirigir al árbol, te puedes dirigir a la naturaleza, compartir tus opiniones, tus visiones, tus reflexiones, inclusive con la misma naturaleza. Y la naturaleza se nutre de lo que le dices y a la vez también la naturaleza irradia o riega presencia del Altísimo para que tú también te alimentes de ella. Es un ecosistema que en teoría debería ser perfecto porque se retroalimenta. Las plantas alimentan en nutrición energética a los seres humanos y los seres humanos también hacen lo propio con las plantas y los animales. Entonces es un ecosistema perfecto pero extraviado, ¿verdad? Pero es perfecto en su propósito porque está ahí para lograr la perfección, pero hemos de pasar primero por lo que se sufre en la caída, en el extravío, ¿verdad? En la fase de precisamente el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento, un conocimiento que queda manifiestamente ahora de que se ha ido almacenando, ahora hay más conocimiento que nunca, pero falla una cosa, y es que la sabiduría, ¿dónde te la dejas? Entonces, estamos viendo el resultado de alimentarnos del árbol del conocimiento, pero no de la sabiduría. Pero era necesario primero, ¿qué árbol? El del conocimiento, del cual nos hemos hastiado en este tiempo final, porque todo es conocimiento, pero no hay sabiduría. Por eso lo que se tiene es más necedad que nunca. Esto es insólito, pero forma parte de un plan exquisito del Todopoderoso. Entonces nos encontramos en un mundo donde la mayoría de la gente se la pasa cumpliendo la profecía de engañando y siendo engañados. Y estos que se la pasan engañando y siendo engañados, en lo que emiten, en la toxicidad de sus lenguas, ahora reflexionan al cabo de 1 año y medio que el pánico es lo más contagioso, ¿verdad? Entre estos que expresan estos sentimientos hay sionistas. Ahora están llegando a la conclusión de que el pánico es lo más contagioso. Claro, no te están diciendo ni la mitad de la verdad. Pero ¿qué pasa? Que ellos, su misión en la vida es engañar, ser engañados y servir de toxicidad para que la verdad sea dificultosa. La verdad, despertar a la verdad sea cada vez más dificultosa porque lo primero que te encuentras, tú enciendes tu televisión, tú te quieres enterar de lo que pasa en el mundo y te dan engaño
y ellos mismos, los que te dan el engaño, están siendo engañados por otros. Es también ese un ecosistema perfecto, porque conforme a la profecía, la palabra de poder, tenían que ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es perfecto el plan. Ahora, en ese engañando y siendo engañados, propagación de mentiras, crear de la nada, intentar crear de la nada como es la intención de los que engañan para ser engañados. Crear de la nada una realidad es demasiado mentir. Ojo, porque se han ido sosteniendo mentiras que ya están colapsando. Por lo tanto, las mentiras, digamos que ya tienen un efecto dominó histórico y la próxima jugada es el derribo, está claro. El derribo de todo el sistema como una pieza de dominó que se ve venir. ¿Por qué? Porque no se pueden sostener tantas mentiras, ni el hombre engañador y que a su vez es engañado, se puede colocar en el papel que le pertenece a Elohim, porque Elohim crea de la nada, pero esta inteligencia animal quiere ser creativa, que dice que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, por tanto ellos quieren hacer travesuras, hacer maldades, malicias, y se quieren colocar en el lugar de Elohim, pero como vuelvo y repito, crear de la nada es mucho crear. Claro, en la psique de los que se dejan engañar, por supuesto, están creando una realidad que no es. Pero esto es un plan perfecto, como digo. Pero asumes demasiado riesgo tratando de crear de la nada, de crear con una mentira. ¿Por qué? Porque se te va a desplomar en cualquier momento. No se puede sustentar. ¿Por qué? Porque, como digo yo, la mentira no tiene futuro. Todo esto forma parte de una verdad espiritual, que es que cuando el ser humano está durmiendo, por eso se hace tanta reseña, hace Mashiach, de velar en todo tiempo, de ser como vírgenes prudentes que velan, que guardan aceite. ¿Por qué? Porque al ser humano en este tiempo final le está tocando ser hipnotizado, dormir el sueño de la muerte, del cual no quieren despertar, porque no tienen amor por la verdad que los hubiera salvado. Entonces, mientras este mundo es hipnotizado por una hipnosis que responde a engañar y ser engañados, ahí es donde caes en hipnosis, no es gratuita. Esto tienes que cumplir el prerequisito de que seas un engañador para caer en la hipnosis. Entonces, claro, estaba en el plan desde el principio, desde Bereshit, que mientras el ser humano, Adán, dormía, la amada fue formada. Del mismo modo, hoy, en medio de una hipnosis global, mundial, el ser humano, millones y millones de personas están durmiendo a tal punto que han choqueado su mente para que se mueran, les han programado una mentira y con esa mentira, por el miedo, por la incredulidad y por no tener fe ni para echar a andar ni para respirar, están muriendo. Pues eso forma parte de que el hombre está hipnotizado. Y los que no han enfermado todavía están próximos a enfermar y están durmiendo. Están adelantándose, pues, lo que va a ser la muerte eterna. Porque es lo que toca, es caer en esa hipnosis. El ser humano está durmiendo, pero mientras duerme el ser humano, la amada aparece. Formada, ¿verdad?, del ser humano. Es decir, siendo, digamos, desgarrada
del ser humano en el sentido de que muchos factores, muchos caracteres, o como podríamos llamar, aptitudes del ser humano sí son favorables, sí son rescatables, porque al fin y al cabo a imagen de Elohim fue creado. Entonces se rescata, se desgarra de ahí a su amada, para presentar a su amada, ¿verdad? Después de la hipnosis, después de que el ser humano despierta, ¿verdad? Los que de verdad despiertan de entre la humanidad, entonces ahí sí, la amada despierta para su Mashiach, para todas las promesas. Eso es rico de entender y eso ya ameritaría ya solamente todo este tiempo que vamos a estar de enseñanza. Ya eso nada más alumbraría y daría alegría de haber invertido este tiempo en ver esta enseñanza y en oírla. Entonces, hay una amenaza palpitante, latente, en cuanto quieres informarte, como digo, de lo que pasa en el mundo. Pero esa amenaza solo cala en los que son injustos. ¿Por qué? Porque los injustos temen a todo. Si no la hicieran, no la temerían. Pero por eso temen a todo, porque son injustos. Son incrédulos y son cobardes, los que nunca pueden entrar, ni ver, ni percibir el reino de Elohim, ni en esta vida ni en la eterna. En esa amenaza que cala, hace presa en los injustos solamente, aunque se disfracen de que ministran Biblia, la única amenaza real dentro de esa amenaza, la única amenaza que pasa a la acción de la verdad, es la porquería alimenticia y cultural degradante que ahora los que sirven de señuelo para esa amenaza, es decir, naciones que no quieren transigir con esa cultura degradante y esa porquería alimenticia, no quieren tragarla ahora tanto como antes, ¿verdad? Saben que el gran Satán, lo que ellos llaman el gran Satán, que bíblicamente es la bestia, no les gusta ser rechazados. Por eso hace matar a todo aquel que no la adore. Esto es bíblico, está ahí, está en profecía. Por lo tanto, a la bestia no les sabe bien que rechacen su porquería alimenticia, su cultura degradante, ¿verdad? Sus empresas de violencia, y entonces no le interesa que el fundamentalismo de cualquier fe que tenga unos principios y una moral, pues se vuelva a instaurar o se instaure en naciones que antes han estado o han empezado a estar parasitadas, como digo, por la cultura degradante y la porquería alimenticia de la nación predominante en el mundo de hoy. Entonces, se sienten amenazados. ¿Quiénes? Los que engañan y son engañados y son tan cobardes e incrédulos porque son personas injustas detrás de una Biblia. Y esos que temen y esos que se creen la amenaza, mientras tanto, mientras que ceden a estas amenazas y las predican, propagando el miedo, la incredulidad y la cobardía, mientras sus países y mi país están moralmente destruidos. Ahora, es un paso previo al reino eterno. Esto tiene que colapsar. Moralmente, espiritualmente, intelectualmente incluso, porque se tiene que dar cuenta la gente de que esto colapsa porque no se puede sostener. Esto es una puerca mentira, porca miseria, que dicen los italianos. Y países moralmente destruidos que ahora, ya para colmo, ayer salió la noticia
de que en una de las playas más concurridas de Andalucía, lo que antes era un centro de visitas de jeques, de gente de mucho dinero, de la alta sociedad, que es alta suciedad también era, y ahora se pasan en las playas la droga, la cocaína, la sacan delante de los bañistas. Los bañistas llaman a la policía, pero cuando llega la policía ya se han ido. Estos son países moralmente destruidos. Eso sí, que eso no es una amenaza, eso es una realidad y una verdad. Ahora, los injustos no van a declarar eso. Los injustos se van a guiar por una propagación de mentira, por una programación de chantaje, de porquería cultural, degradante, empezando por la mentira. Y se van a creer amenazas que no son, cuando hay verdades latentes en nuestro país, en nuestros países, que realmente apestan más de lo que nos es dado expresar. Es decir, si algo debiera ser una amenaza para nosotros, es la degradación, la porquería, la ruindad y la mezquindad que nos toca ver en tráfico de drogas, en latrocinio, en corrupción política de su país y el mío. Esto sí es hablar con justicia. Pero esto ya un injusto no lo puede entender. Tiene que creerse todo aquello que le digan que ni siquiera le incumbe, y él lo sabe, porque eso no le va a afectar en lo más mínimo. Lo que sí nos va a afectar es que nuestros países, ¿verdad?, están cagados y meados de borrachos y drogadictos, y la droga pasa ya en las playas abiertamente, por ejemplo. Bueno, y ya está, ¿verdad? Vamos a ir entonces al capítulo 10 del libro de Lucas, y primeramente lo vamos a leer en la versión directamente del español, en la traducción, para que ustedes vean cómo está configurado aquí, y luego nosotros lo vamos a pasar a la traducción del original griego. Y dice así: Después el Señor escogió a otros 72 discípulos. No son 72, sino que los envió de 2 en 2 y 70, pero bueno, esto va a estar dentro de la traducción. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren. Bueno, es que se nos vienen tantas cosas a la cabeza, ¿verdad? Ahora los obreros son muchos y la mies cada vez es más poca y más expoliada y más latifundiada, ¿verdad? Pero bueno, vamos a procurar no entretenernos en lo que es ahora desglosar. Dice, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, dice, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan: la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en esa casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No, esto no tiene sentido, pero bueno, no cambien de una a otra casa, quédense en su lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Esto ahí colándolo. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles: el reino de Elohim, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan: nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que lo abandonamos a su suerte, y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Un absurdo. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo.
¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose cenizas sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes, y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo, no, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí, el que rechaza a mí rechaza a Elohim quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño, pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan, alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Yahshua se llenó del gozo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y dijo: Oh Padre, patrón del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas o desvelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Precioso, pero no concluyente. Ahora, vamos a lo que es. Capítulo 10 del libro de Lucas hasta el verso 21. Manual del mensajero. Dice, verso 1, después, en la misma indicación, el Señor, el patrón, ordenó a otros 70, mandándolos de 2 en 2 adecuadamente para ir por delante de él para el alcance de todos en el lugar de cada ciudad donde estuvieran listos para su llegada. Entonces resulta que manda a 70, los comisionan, 70 en el símbolo, en el simbolismo, 70 se da a las naciones. Es el primer adelanto de discípulos que iban a salir a las naciones, aunque esos discípulos no iban a salir fuera de las fronteras todavía de la comarca de Israel, no iban a salir de la tierra, digamos, que de las tierras orientales, pero sin embargo sí iban a prefigurar lo que luego sería el salir a las naciones, porque 70 es símbolo de naciones. Y los envía de 2 en 2, ¿verdad? Por cierto, que ese ir de 2 en 2 también tiene que ver con que si uno tropieza, otro le ayuda, ¿verdad? Como está escrito en Eclesiastés. Y 2 en 2 también configura lo que son los testigos, porque tenía que haber 2 testigos sobre cada tema para que pudiera ser ese tema requerido, ¿verdad? Pues tenía que haber la confesión de 2 testigos para hablar una verdad y comprobarla. Y dice que estos de 2 en 2 y estos 70 era para ir por delante de él, de Yahshua HaMashiach. Entonces, antes de él, adelantaba a estos que en el concepto judaico se llaman jugot, que era ir de 2 en 2, y esto de ir de 2 en 2 era para ir por delante de él, de Yahshua HaMashiach, y preparar su visita de Yahshua HaMashiach. Es decir, si se daba el mensaje y el mensaje era recibido, pues entonces cuando llegaba Yahshua ya podía ser recibido porque habían tramitado ese auspicio los discípulos, yendo de 2 en 2. Entonces, en cada casa donde era bien recibida la palabra de poder, entonces él podía introducirse y hablar libremente del reino de Elohim. Entonces, para eso los comisionaba, para ir por delante de él. Dice, para el alcance de todos, para que todos pudieran oír, y unos oían y no querían, pero otros oían y sí invitaban a los discípulos, les daban cobijo, y no solamente cobijo a ellos, sino que luego de buena gana iban a escuchar a Yahshua HaMashiach, el maestro de ellos, cuando se presentara allí. Dice, para el alcance de todos en el lugar de cada ciudad donde estuvieran listos para su llegada. Debían estar listos para su llegada. Ahora, ¿cómo accedía, digamos, la ciudad a estar lista para la llegada del Mashiach? Pues recibiendo primero a los discípulos, a los enviados, a los emisarios del reino de Elohim.
¿verdad? Esto es lo que iba a caracterizar de que una ciudad pudiera recibir a Yahshua HaMashiach esencialmente en orden, ¿verdad? Entonces, en Apocalipsis 16, 19, pues tenemos que la llegada, ¿verdad? 16, 19, dice... no es el 16, 19. Bueno, hablan del concepto de ciudad, el 16, 19 de Apocalipsis dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Claro, porque hay ciudades que no se aprueban. Dice, y las ciudades, sí va en relación, este sí es el verso, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Ahora, no todas las ciudades, sino que aquí en el griego lo que dice en verdad es que las ciudades de las naciones no se aprobaron. Hubo otras que sí, pero en su mayoría no se aprobaron, porque seguían un sistema de perdición, de extravío, de locura, y entonces no fueron aprobadas delante del reino eterno porque no soportaron el juicio, ni la crisis, ni todo lo que se vino previo a Mashiach. Y encima, por si fuera poco, no recibieron a sus emisarios. Por lo tanto, al no recibir a los emisarios, ya se condenaron a que no fueran aprobadas para recibir la llegada del Mashiach. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Elohim para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, hay naciones que no van a ser aprobadas precisamente y en su motivo más obvio por no recibir a los emisarios, ¿verdad? Por no recibir a los emisarios y sin embargo recibir a cualquierizados que han hablado cualquier cosa menos lo que tenían que hablar en el tiempo pertinente. Por eso no son profetas, ni apóstoles, ni emisarios, ni nada. Son tragaldabas, ¿verdad? Los tragaldabas se les han puesto todas las facilidades para predicar en auditorios y para tomar a todo el público, pero a quedarse con el público. Pero sin embargo, a los que hemos anunciado, a los discípulos que hablamos de la llegada del Mashiach para que el Mashiach sea bien recibido, pues no nos han hecho caso. ¿Qué han ganado con esto las ciudades de las naciones? Que no se aprobaron, entonces cayeron. Las ciudades de las naciones cayeron, es que las ciudades de las naciones no fueron aprobadas delante del bendito sea. Entonces dice en el verso 2, pero les advirtió con interés a esos discípulos que estaba mandando a estos 70 y para ir de 2 en 2, les advirtió con interés para que de hecho pudieran sembrar abundantemente como buenos trabajadores por un corto tiempo, no porque el trabajo de los que hemos estado sembrando, por supuesto, ha sido 2000 años, pero corto tiempo en el sentido de que para cada ciudad, para cada familia, se podría decir hoy, pues tenemos un corto tiempo para predicar, porque si reciben, reciben, y si no, tienes que salir. Esto es un mandato del Mashiach, una instrucción. Dice, para sembrar abundantemente como buenos trabajadores por un corto tiempo, para ejercer para el Señor de la cosecha, para el patrón de la cosecha, para ejercer trabajando conjuntamente con Él, porque somos la antesala de Él, somos lo que le va a anteceder a su llegada, trabajando conjuntamente para dar a luz, de ahí viene también lo que se ha dicho siempre, parir ovejitas, ¿no? Con el mensaje se paren ovejitas. Bueno, pues si trabajas conjuntamente con Mashiach, le preparas a la ciudad o a tu familia para su llegada, entonces das a luz el propósito de haber sembrado. Ese es el propósito de haber sembrado, ¿verdad? Dar a luz el propósito de haber sembrado es que le van a recibir a Yahshua HaMashiach y le van a recibir bien. En el verso 3 dice, les dirijo y les envío como corderos a un medio de lobos blancos. Y esta palabra, lobos blancos, es leucos, que de esa raíz viene lo glauco, lo blanco. Está diciendo lobos blancos. Ahora, no tenemos nada más que mirarlo en la historia, a ver si ha habido mayor rapaz
mayor carnívoro, mayor salvajismo que el de la raza blanca. Es lo que ha sido lo más atroz. Las mayores atrocidades no las han convertido, no las han patrocinado siquiera los indios que arrancaban el corazón, sino que las grandes masacres las han patrocinado esos lobos blancos. Por eso les dice a sus discípulos: les dirijo y les envío como corderos a un medio de lobos blancos. Esto es así, ¿verdad? Por supuesto, esto de lobos blancos encierra que si tú te paras a mirar el color del pelo es igual que el de la oveja. Ahora, tienes que entrar en los detalles, garras, colmillos, etc. Verso 4. Dice: no sostengan la bolsa del dinero o de la comida, ni las sandalias de nadie apartado del camino, ni los saluden. Claro, es que, ¿cómo le va a decir, como tradujeron, cómo le va a decir el Mashiach que no llevaran dinero, ni sandalias? Tenía precisamente que decirle lo contrario, que se llevaran lo que pudieran de repuesto, tenían que, para que les fuera bien en el camino, porque a cualquier contingencia tenían que estar habituados con proporción, para poder salir de cualquier, a ver si me explico, de cualquier contingencia que les surgiera, ¿verdad? Si arrastraban una sandalia y la rompían y no tenían otra, ¿cómo les iba a decir que no llevaran nada más que una? ¿Y cómo les iba a decir que no llevaran dinero? Si tenían que llevar algo de dinero para pararse en algún pueblo y comprar algo, algún mendrugo de pan, aunque fuera, ¿verdad? Entonces, en la traducción dice: no sostengan la bolsa de dinero o de la comida. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que como en el camino iba a haber asaltantes, de toda la vida ha habido asaltantes, no sostengan, que no les vieran mostrando la bolsa, no sostengan la bolsa del dinero o de la comida, porque si no iban a asaltarlos, y ya cuando habla, eso habla respecto a la bolsa del dinero o de la comida a fin de que no fueran robados en el camino, ¿verdad? Pero luego ya cuando habla de las sandalias dice: ni las sandalias de nadie apartado del camino, ni los saluden. Esto de las sandalias sí es profético, porque ya saben ustedes que Yohanan el Inversor, Juan el Bautista, le dice al Mashiach, hablando de él delante de los discípulos, dice: no soy digno ni de llevarle las sandalias, ni de desatarle las sandalias, ni de llevarle las sandalias. ¿Qué quiere decir esto? Que le llevaban las sandalias los que de verdad eran discípulos, que por cierto eran discípulos que se bebían las palabras de su maestro, ¿verdad? Consagrados a su maestro, no al mensaje de su maestro, sino que se bebían toda la enseñanza que era en sí la vida del profeta. Entonces por eso le llevaban las sandalias. Y aquí Yahshua HaMashiach dice: ni las sandalias, no sostengan las sandalias de nadie. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen que tomar ya a nadie como referencia de profeta para llevarle las sandalias. ¿Por qué? Porque estoy yo aquí. Entonces, a nadie sean serviles, a nadie quieran llevarle las sandalias por ganarse un puestecillo, ¿verdad? No le lleven las sandalias a nadie, porque llevar las sandalias se tiene que hacer con los profetas. Y ya estoy yo aquí, vuelve a dejarles en el pensamiento inductivamente nuestro Mashiach, ¿verdad? Y le dice más, le dice: no solamente no lleven las sandalias de nadie, porque muchos van a querer que ustedes les lleven las sandalias, cualquier enteraillo que sepa 4 cosas les va a querer hacer que ustedes les lleven las sandalias, pero ustedes ya están preparados por mí, ya están ministrados por mí. Entonces, no solamente no le lleven las sandalias, sino que ni los saluden a esos que iban a querer que les llevaran las sandalias sin ser profetas. ¿Por qué? Porque eran apartados del camino. Por eso a los discípulos se les llama también los del camino, ¿verdad? Y los que estaban apartados del camino o eran asaltantes o eran aquellos apartados del camino que querían también que se les llevaran las sandalias y dárselas de profetas cuando no lo eran. Y les dice: ni los saluden. Ahora,
infieran algo muy fácilmente, para eso están los dones del Todopoderoso que pone en nosotros. Infieran algo. Cuando le dice que ni los saluden, ¿verdad?, a estos fuera del camino, dice en Lucas 3:16, dice, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, hago la inmersión en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará o sumergirá en el Espíritu Santo y fuego, en el Ruach HaKodesh y fuego. Entonces está claro, ¿verdad?, lo que hemos explicado antes de las sandalias. Ahora, en Lucas 11:43, hay un significado que dice: ¡ay de vosotros, fariseos! ¿Cómo? Sí, estos van a ser fariseos. Van a ser fariseos, apartados del camino, asaltantes a la postre. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas! Quien dice sinagoga dice cualquier templo manufacturado. Y las salutaciones en las plazas. Ahora ya, infieran. Esto es fácil de inferir. Si está diciéndole Yahshua HaMashiach, instruyendo a los discípulos, y les dice a los discípulos que a nadie saluden, ¿quiénes son los que han amado de toda la vida las salutaciones en las plazas? ¿Quiénes son aquellos predicadores que se veían todos los días en la iglesia, pero para que las gentes los vieran lo cuánto se querían, se abrazaban todos los días como si nunca se vieran, porque amaban las salutaciones públicas y se ponían pechito con pechito y ombligo con ombligo, en una latente homosexualidad, obviamente? Entonces, a esos no había ni que saludarlos. Esos son los que no habían que saludarlos. ¿Por qué? Porque esos se alimentaban de los saludos públicos, querían los primeros lugares. Hagan un repaso, o hagamos un repaso todos a la trayectoria que hemos visto en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Claro, todos amaban las salutaciones públicas. Se veían en la iglesia y se saludaban, y horas después se veían en medio de la calle y se volvían a abrazar y saludar para que todo el mundo los viera. Amaban las salutaciones. Y repito, el mensaje a los discípulos es que no saludaran a nadie, ¿verdad? Y menos a nadie apartado del camino, ¿verdad? Y no hay mayor gente apartada del camino que aquellos que amaban las salutaciones en las plazas. Bueno, esto ya es fácil de inferir. Dice en el verso 5: solamente si son invitados lleguen a las casas, y lo primero que digan sea paz a esta casa. Ahora, ha habido una presión, que también se puede decir opresión, en el sistema iglesia, en el cual llegaban las gentes sin ser invitadas para empaparse de todo lo que le pasaba a cada familia e investigarlo, en el sentido de vigilarlo, ¿cómo se puede decir? Para mal, vigilarlo en el mal sentido, espiar, eso es, espiar, para espiar a las familias. Sin embargo, la mayoría de las veces ni siquiera eran invitados a las casas, pero venían ahí a espiar, cuando no mandaban a los hijos. Bueno, entonces solo había que entrar a las casas cuando fuéramos invitados, y lo primero que teníamos que decir es paz a esta casa. Dice, verso 6, y si hay un hermano en esa casa, necesariamente la paz será sobre ustedes, de otro modo no vuelvan a ese espacio. ¿Por qué? Porque se podía dar la circunstancia de que sí fueras invitado, pero que en esa casa, pese a que te habían invitado, no hubiera ningún hermano, no hubiera nadie afín al camino del Mashiach, al camino que es Mashiach.
entonces te podían invitar para entramparte, como le hicieron a veces a Yahshua HaMashiach. Le quisieron hacer. Entonces, pues, si hay un hermano en esa casa, necesariamente la paz será sobre ustedes, porque saben tener paz, y esa paz que tú declaras sobre la casa, como conocen al Mashiach, pues se va también a retroalimentar en ti. De otro modo, si lo que buscan es entramparle y ustedes se dan cuenta, no vuelvan a ese espacio. Verso 7. La misma casa de ellos, si no tienen esa paz, si no quieren recibir esa shalom, esa paz, porque lo que quieren es entrampar y se mueven en ese espíritu de las salutaciones en las plazas y todo eso, de hacerse ver, por eso ya eso de por sí es una trampa, porque muchas veces quieren saludarte para que los vean los otros, pero en verdad no hay hermano en esa casa, ¿entienden? Entonces, la misma casa de ellos nunca más será digna de sus maestros sirvientes. ¿Cómo debe ser un discípulo? Un maestro sirviente, un maestro en el servicio. Así que retírense, esa casa ya se hace indigna, y entonces ya retírense, no les queda más que retirarse de esa casa y vayan a otra. Así que retírense de esa casa y vayan a otra, porque se mueven nada más que en una dispensación solamente visual, en lo que es lo visual, en lo que es la imagen, el culto a la imagen. Solo les interesa ser vistos, ¿verdad? Como tantas veces también dice el Mashiach. Dice en el verso 8, en todas las ciudades ustedes podrán llegar. En todas las ciudades ustedes podrán llegar. Entonces, en todas las ciudades se puede anunciar la buena nueva, ¿verdad? La buena nueva. Y si les aceptan a ustedes, ustedes llegan a las ciudades, y si les aceptan el mensaje, y si les aceptan a ustedes, que son el mensaje ya de por sí, hagan acopio y coman lo que les pongan delante. Como decimos que era la tierra alrededor de lo que era Israel, Judá más bien, pues claro, no iban a servirle algo a la mesa que no fuera limpio, ¿verdad? Verso 9, que no fuera kosher. Entonces en el verso 9 dice, y sanen a la gente débil, y sanen a la gente débil. ¿Qué hay que sanar a la gente débil? ¿Débil de qué? Principalmente de conciencia, porque cuando hay una debilidad de conciencia se acarrean enfermedades, maldiciones, se hacen recipientes de maldiciones por la maldad del entorno. Entonces nosotros lo que tenemos que sanar a la gente débil, a la conciencia débil. ¿Sanarla cómo? Pues proporcionándoles verdad, sustento bíblico, sustento de verdad. Y díganle a ellos, ¿cómo se sana a la gente débil? Diciéndoles, díganle a ellos que se ha acercado el reino de Elohim, que se ha acercado el reino de Elohim, que el reino de Elohim no es algo extraño, ni lejano, ni incomprensible, como prácticamente se ha estado predicando toda la vida, haciendo revelación, ¿verdad? Que es velando varias veces. El reino de Elohim se ha acercado porque nos lo ha desvelado, se ha desvelado en la carne del Mashiach, en la carne de Yahshua HaMashiach. Verso 10. En la ciudad que deseen podrán entrar, pero no atraigan pecado agrandándose en las calles con lo que dicen. Ojo. El portar la palabra de poder es una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque tú siempre al predicar Biblia vas a predicar de algo más grande que tú. Por lo tanto, eso si no lo barajas bien, si no lo gobiernas, si no lo riges bien, eso te va a hacer que te salgas del propósito. Porque te puede hacer que tú te ensorbezcas y cada vez te vuelvas más que nadie te pueda rebatir, que nadie se pueda oír mientras tú hablas, que nadie pueda discrepar contigo, que nada se pueda discutir en una tesis, en una doctrina, ¿verdad? Y entonces se vuelven altivos, se ensorbecen, y no solamente eso,
sino que se explayan en las calles. Telepredicadores han pasado primero también muchas veces por las calles, por predicar en las calles, en bancos al aire libre. Pero ¿qué ha pasado? Que se han agrandado con lo que dicen. ¿Por qué? Porque lo que dicen hace más bulto que ellos. Y como han tenido una descompensación entre lo grande que han predicado y no han sabido llegar a la altura, no han querido llegar al nivel de lo que predican, entonces ellos se han quedado pues minimizados y por eso se les va la fuerza por la boca. Porque ellos se ven tan pequeños que no les queda más que al final el grito pelado, ¿verdad? Por eso se han agrandado en las calles con lo que han venido diciendo y por eso tenemos ese evangelismo tan cacareado como gallos de pelea en las calles, por ejemplo, de América, pues ahora pues se ha quedado en algo agrandado que no ha tenido el más mínimo resultado, porque esas naciones, las ciudades de las naciones cayeron, no han dado el aprobado delante del bendito sea. Dice el verso 11, y el polvo que se les pegue de la ciudad, la mala vibra, el polvo que se les pegue de la ciudad, sacúdanlo en ese polvo que se pega de la ciudad. Ojo, porque esto es fácil de caer, el agrandarse con lo que decimos. Porque, repito, lo que decimos de Biblia, lo que decimos de Torá, es más grande que nosotros. Ahora, nosotros tenemos que compensar esto haciendo una coherencia entre lo que predicamos y entre lo que vivimos, ¿verdad? Logrando una coherencia entre lo que predicamos y entre lo que vivimos. Porque si no, nos agrandamos, nos ensorbecemos y el polvo se nos pega de la ciudad. La mala vibración, el instinto más bajo y el modus operandi animal de solamente querer uno agrandarse y al precio que sea sobre otros imponerse, ¿verdad? El polvo que se les pegue de la ciudad, esa imposición, esa altivez, esa soberbia, sacúdanlo de sus pies o ráspenlo para que perciban, los que los ven hacer esto de las ciudades, está hablando en un sentido simbólico, ráspenlo para que perciban los testigos de la ciudad, de las que ustedes están saliendo, para que perciban la forma en que se han acercado. ¿En qué forma? Que ustedes no quieren participar de las obras de las tinieblas, ni de agrandarse en las calles con lo que dicen, ni en ganar imposición sobre otros, ni en violar la mentalidad de nadie con propaganda de ningún tipo. Verso 12. Yo les digo que como a los sodomitas en el día de la tolerancia, les irá a los de la ciudad. Les está diciendo el Mashiach, y esto es profético, esto es tal y como lo estoy leyendo, esto es así. Esto, traducirlo, es más cerca de esta verdad que de la que hay traducida. En el verso 12 que dice en la versión al uso, dice, les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. Lo que les está diciendo es, yo les digo que como a los sodomitas, en su día de la tolerancia o de su orgullo gay, les irá a todos los de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciudades acabarían como moralmente destruidas. Por eso no dieron el aprobado. No les está amenazando de que le va a caer el fuego, eso luego vendrá en el paquete, al final, pero les está diciendo que van a tener la retribución de su extravío, porque las ciudades se van a echar a perder. ¿Cómo? Con una moral desaparecida. Y cuando desaparezca la moral, como ha sucedido, las ciudades serían, como están siendo al día de hoy, infiernos en vida. Verso 13, dice, por desgracia, Corazín, vas a experimentar eso, vas a experimentar la decadencia moral, cultural, intelectual, espiritual. Por desgracia, Corazín, por desgracia, Betsaida. Sin embargo, hombre, tendrían que haber también naciones que dieran la talla, ¿no? Sin embargo, aquí, en estas que relata, en la versión al uso, no dice ninguna con buen
con buenos términos, pero en la versión del griego sí lo dice, sin embargo, Tiro y Sidón experimentaron el poder que ha tenido lugar todo el tiempo. Un poder que ha tenido lugar todo el tiempo porque no se ha alejado nunca de la humanidad, guardando las ciudades que podrían caer a la mínima, como ese dominó antes mencionado por los rascacielos que hay. Sin embargo, Elohim ha estado bendiciéndolas y cuidándolas. Tiro y Sidón experimentaron el poder que ha tenido lugar todo el tiempo en Cilicio a través de la dispersión, porque ahí estaban dispersos también israelitas más que de sangre espiritualmente, y a través de la dispersión perseveraron, permanecieron, dice, experimentaron el poder que ha tenido lugar todo el tiempo en Cilicio, en arrepentimiento, a través de la dispersión para permanecer reconsiderando. Ese reconsiderar de las naciones que van a ser salvas, sanas, es porque reconsideran que hemos tocado fondo, que no hay moral en esta vida y que esto es un infierno y una ratonera, ¿verdad? Que hay que dejar atrás lo antes posible. Verso 14. Aunque para Tiro y Sidón no habrá reproches por arrepentirse y reconsiderar, para ustedes, hablando de Corazín y Betsaida, habrá condenación. En simbolismo, Corazín y Betsaida como simbolismo de muchas otras naciones alrededor del mundo. Dice, y usted, Capernaum, no sea hasta el cielo supremo, sino hasta el Hades tu derribo. Porque, hombre, Capernaum, de la vida, ¿qué esperas? ¿Qué esperas en un derribo? Un derribo no te va a exaltar. Un derribo no te va a poner en el cielo supremo. Es decir, una conducta de desfachatez, de inmoralidad, de injusticia y de propagar injusticia predicándola y viviéndola, no te va a llevar, el derribo no te lleva a lo sumo, a lo supremo, sino que hasta el Hades va a ser tu derribo, consecuentemente y lógicamente. Un derribo, un colapso, no te va a llevar nunca al enaltecimiento, sino que te va a llevar al derribo. Y usted, Capernaum, ciudad simbólica, no sea hasta el cielo supremo, sino hasta el Hades tu derribo. Verso 16. Todavía, Capernaum, ojo, todavía puedes oír y no desestimar y no despreciar al que se te envía, que en este caso es quien porta la palabra. Verso 17. Y bueno, y está hablando también implícitamente del Mashiach, está hablando también Yahshua HaMashiach de él mismo. Dice en el verso 17, y viendo los dúos de los 70, que las demonias se les sometían en contra, con deleite, le dijeron al Señor, se nos sujetan en tu nombre. Entonces aquí acontece que las demonias dicen que se les sometían en contra, se les sometían pero haciéndoles la contra, como masoquistas. No pueden evitarlo porque están programadas para hacer la contra, pero también para acatar y obedecer todo lo que viene de Yahshua HaMashiach. Tienen que ir en contra, pero con deleite someterse. ¿Por qué? Porque es la fuerza que les pone el embalaje para ser destruidos. Y están precisamente diseñados para ese embalaje y a Dios, ¿verdad? Y entonces aquí se alegran los discípulos y le dicen, se nos sujetan en tu nombre, las demonias, ¿verdad? Y entonces dice, y les dijo a ellos, Yahshua HaMashiach a los discípulos, esto es manual del mensajero, dice, el animal, la palabra que utiliza ahí es terón, que viene de terión. En Apocalipsis se dice que la cifra de su nombre o su nombre es terión, animal, una animalada. El animal, Satanás, con la rapidez de un rayo en el cielo, no se aprobó. No es como dicen, yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo, ¿verdad? Sino que con la rapidez de un rayo en el cielo, en cuanto se vio, no se pudo hacer pasar, aunque se viste como ángel de luz, aunque suelta toda su parafernalia intentándose hacerse pasar, pero para la sabiduría de Elohim fue rápido. Esto es basura.
con la misma rapidez que un rayo se ve en el cielo, no se aprobó. El diablo, pese a toda la industria que gastó y todo el tiempo que está gastando y todo lo que se está molestando, con la rapidez de un rayo, eso no. Eso es basura. Verso 19. Yo les doy a ustedes 12 la autoridad para pisotear en el camino, pasando por encima de, en las versiones al uso dice, serpientes y escorpiones, pero fíjense lo que dice, en verdad. Yo les doy, qué rico, dice, yo les doy a ustedes 12 la autoridad para pisotear en el camino, pasando por encima de todo ingenio malintencionado. Ojo, esto ya no es serpiente, esto nos lleva hasta los medios de comunicación del día de hoy. Yo les doy autoridad a ustedes 12, por extensión 144.000, que iba a ser la recolecta final. La autoridad para pisotear en el camino, pasando por encima de todo ingenio malintencionado y todo escorpión, todos los días en el poder que actúa sobre ese poder del Mashiach, que actúa sobre qué? Sobre lo pasivamente odioso. Pasivamente odioso. Claro, en teoría es lento, es pasivo, pero es pasivamente odioso. Sobre lo pasivamente odioso, machacón, pasivamente odioso. Y activamente hostil. Sobre lo pasivamente odioso y lo activamente hostil. Y esta palabra es extros. Y nada ofensivo les podrá en nada. Yo les doy a ustedes 12 la autoridad para pisotear en el camino, pasando por encima de todo ingenio malintencionado y todo escorpión todos los días en el poder que actúa sobre lo pasivamente odioso y activamente hostil, y nada ofensivo les podrá en nada. Hombre, que nos puede ofender, pero que no nos puede. ¿Por qué? Porque se dio la orden desde el principio que el hombre iba a someter a toda bestia. Verso 20. Sin embargo, les aconseja a los discípulos, no os holguéis con que los espíritus os queden en sujeción, ya que a lo que estáis llamados es agravaros en los cielos. Eso de presumir de los demonios que te sujetan es calderilla. Ese imponerte en el nombre de Yahshua HaMashiach sobre todo ingenio malintencionado, eso es calderilla. Nuestro objetivo no es el holgarnos, en el sentido de humillar y sí pisoteamos, pero que no nos holgamos. No es ese, nuestro verdadero objetivo no es ese, no es holgarnos, sino que lo que buscamos es grabarnos en los cielos. No es cualquier cosa. Ahí tienen. ¿Qué se graba en los cielos? Las verdaderas estrellas. Daniel dice, y será el pueblo escogido como estrellas a perpetua eternidad. Verso 21 y último, dice, y en esa misma hora se regocijó en Ruach, en espíritu, nuestro Mashiach. Dice, y en esa misma hora se regocijó en espíritu moralmente intachable. ¿Por qué advierte que esta reflexión que hace, este regocijarse, es moralmente intachable? Porque lo que dice lo iban a poner en discusión de que ya eligió a los que habían de ser salvos, que todo está trucado, que ya los que están condenados no pueden cambiar y todo está predispuesto, y entonces ya hay unos escogidos y hay otros que están perdidos desde que nacieron. No, esto es moralmente intachable lo que va a decir Yahshua HaMashiach. Y dijo, yo te alabo, Padre, patrón del cielo, porque generas esto de esconder la sabiduría. Claro, cualquier desviado ya, cualquier corrupto de entendimiento diría, si esconde la sabiduría, no es justo. Si es que está escondiendo, ya es un ocultista. No, los ocultistas son los injustos, los que propagan mentira.
Pero esto ya no pueden entenderlo, por eso no se pueden regocijar, como nosotros nos regocijamos ahora, en este mismo momento, con Yahshua HaMashiach, con esta misma reflexión, que dice, yo te alabo, Padre, patrón del cielo, porque generas esto de esconder la sabiduría y sagazmente, pero es una sagacidad moralmente intachable, y sagazmente desvelarla a los niños tras la verdad. Y de este modo y debido a esto, Padre, les muestras favor en cada una de sus vivencias y se lo haces ver a todos ellos. Shabbat Shalom a todos, regocíjense en este día, ámense, bésense, rían, coman, beban, descansen y deleítense en la presencia del Todo, por eso en este día tan escogido y tan benéfico para todos nosotros. Les dejo con este verso ya para acabar. Volvemos a leerlo, ya para poner el punto final. Y en esa misma hora se regocijó en espíritu moralmente intachable y dijo, yo te alabo, Padre, patrón del cielo, porque generas esto de esconder la sabiduría y sagazmente desvelarla a los niños tras la verdad, y de este modo y debido a esto, Padre, les muestras favor en cada una de sus vivencias y se lo haces ver a todos ellos. Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom.